Imagina que estás encerrado a cientos de metros bajo la superficie del océano. Estamos hablando del 27 de octubre del 62. Las temperaturas dentro de este cilindro de metal superan los 50 grados centígrados. El sistema de aire acondicionado ha fallado. Tus hombres están cayendo por la falta de oxígeno. El aire es tan pesado que casi puedes tocarlo con la mano. Llevas días y días varado en el medio del mar de los sargazos. Tus comunicaciones se han cortado, tus hombres están muriendo y aparte lo único que escuchas son explosiones en la superficie del mar. Con la fuerte onda expansiva de las explosiones de la superficie, el submarino no deja de menearse. El submarino no deja de ir para un lado, para el otro. Las personas dentro del submarino están tambaleándose, tienen miedo. Y hay una persona que destaca dentro de ellas, y es el capitán del submarino. Esta persona, en el momento que empieza a sentir las explosiones, entra en pánico. Y en medio de todas estas explosiones, el capitán lo único que piensa es que la Tercera Mundial ya ha empezado, que el desastre nuclear había empezado. Y en base a esto tomó una decisión que le helaría la sangre a cualquier soldado que la escuchara. Y sería la siguiente: preparen el arma especial. Con el arma especial se refería a una bomba con el tamaño y sobre todo con la potencia de un arma nuclear. Para que te hagas una idea, un arma de tal calibre que se puede comparar con el arma nuclear que usaron en Hiroshima. Más piénsalo así: estás a tan solo un giro de llave de la aniquilación de la humanidad. La aniquilación de la humanidad en ese momento dependía de una sola persona. No dependía ni de la Unión Soviética, ni de Estados Unidos, ni del presidente de ese entonces. Dependía de unos hombres asfixiados, con miedo, con terror y sobre todo con la decisión más importante que podría haber cambiado el rumbo de la humanidad para siempre. Desde hace muchísimos años nos han vendido una mentira que es fácil de creer y que es la más reconfortante. Y es la siguiente, y es que en momentos de crisis creemos que hay personas completamente cualificadas en despachos brillantes, con móviles y con precisiones matemáticas en casos de emergencia. Pero déjame decirte que esto no es la realidad. Esto en verdad nunca, casi nunca ha pasado. Durante la guerra de los misiles en Cuba, ambos bandos creían que lo tenían todo solucionado. Creían que iban a ganar y sobre todo creían que tenían planes perfectos. Pero esto es precisamente por la mentira que te he contado anterior. Por la mentira de que creemos de que hay personas brillantes en despachos que lo tienen todo planificado, aviones, barcos, en pizarras, casi como si fuera una partida de ajedrez. Pero cuando realmente el crisis se acerca, vemos lo que pasa en verdad. Lo que pasa en verdad es que la humanidad es frágil. El ser humano, cuando tiene miedo, cuando está bajo pánico y sobre todo cuando se siente amenazado, es capaz de hacer lo que sea. Y todos estos planes brillantes, estos planes dibujados casi a la perfección, como si fueran una partida de billar, se van al traste. Y lo único que queda es decepción y lo único que queda es horror y sufrimiento. Pero por un momento volvamos a este submarino que casi lleva a la destrucción de la humanidad. Y vamos a hablar sobre todo de ahora de un protocolo ruso. Ese protocolo ruso es que bajo amenaza y sobre todo bajo amenaza nuclear, 3 personas de más rango dentro del submarino tendrían que dar el visto bueno para poder lanzar pues el ataque nuclear. Estas 3 personas tenían cada una llave. Cada una llave y cada una de estas llaves estaba más cerca de iniciar un apocalipsis. Pero antes volvamos a este asfixiante submarino. Y tenemos que hablar sobre todo del protocolo ruso y soviético que había en ese momento para detonar un arma nuclear. Y este dictaba lo siguiente, y es que las 3 personas con más rango dentro del submarino tenían que dar el visto bueno a la hora de atacar. Y estas personas en este momento estaban con miedo. Y sobre todo estas personas en este momento tenían una decisión clave. La decisión que podía acabar con el resto de la humanidad para siempre. Una de las personas con más rango dentro de este submarino era el capitán Savitsky. Esta persona estaba rodeada de miedo y sobre todo él estaba entrando en pánico. Tenía muchísimo miedo y sobre todo estaba entrando en delirios. Estaba diciendo literalmente a toda su camarada y sobre todo a los demás compañeros que él tenía que debían bombardear ahora mismo a Estados Unidos. Otra de las personas con más rango dentro de este submarino era Iván Maslenikov. Era un oficial ruso y sobre todo era un político. Y para esto tenemos que entender brevemente cómo funciona
sobre todo la jerarquía política dentro de la Unión Soviética o dentro, pues ahora, de lo que sería Rusia. Esto funciona de la siguiente manera: la persona encargada de tomar las decisiones militares siempre va a tomar decisiones por encima del político. Es decir, que en ese momento Iván tomó la decisión de darle la jerarquía y sobre todo de darle el poder al oficial anterior, con lo cual el marcador va 2-0. Estamos a una sola decisión de que el planeta por completo cambie para siempre. Y ahora tenemos que hablar de Vasily Arkhipov. Era una persona fría, era una persona que ya tenía experiencia de guerra y sobre todo era una experiencia que ya había visto qué es lo que le podía hacer la radiación atómica al cuerpo humano. Hace nada más un año Vasily había visto cómo todos sus hombres habían muerto bajo la radiación en un submarino. Hace nada más un año él había visto todo este terror, con lo cual era una persona fría, era una persona calculadora y era una persona capaz de decidir correctamente bajo situaciones de presión. Y ahora quiero volverte a poner en situación. Recordemos que todo esto está pasando mientras que las personas tienen miedo, mientras que hay bombas explotando afuera, mientras que el pánico se está apoderando de este pequeño submarino. Savitsky está gritando a Arkhipov. Recordemos que Savitsky era una persona que ya de por sí tenía miedo, pero Arkhipov estaba completamente tranquilo y estaba con un temple que casi daba miedo. Savitsky le estaba diciendo a Arkhipov casi a gritos que decidiera atacar a Estados Unidos. Básicamente que decidiera tomar la decisión que cambiaría la vida de millones y millones de personas. Arkhipov, con una precisión y sobre todo con una lógica aplastante, les dijo a los demás tripulantes del submarino que todo estaría bien. Más que nada porque las explosiones ya los hubieran matado. Las explosiones simplemente lo que decían y lo que querían transmitir los estadounidenses con ellas era que querían hablar, querían pues dictar un diálogo para parar toda esta locura. Pero recordemos que hay miedo, recordemos que las personas tienen pánico de poder estar muertas dentro de unos pocos minutos. Pero Arkhipov seguía con un temple de hierro. Y quiero que ahora te imagines la presión psicológica. Tienes a tu oficial que te está gritando a la cara. Tienes a toda la tripulación que te está mirando. Tienes al oficial político que también te está mirando a la cara, te está juzgando. Tienes explosiones afuera que literalmente están sacudiendo el submarino. Y tú te niegas rotundamente porque sabes que tienes la razón. Ante este hecho, ante que las personas dentro del submarino ver que Arkhipov se negaba a seguir adelante con esta locura, decidieron emerger y con esto salvaron al mundo. Emergieron y con esto literalmente se humillaron ante Estados Unidos, pero lo que consiguieron fue algo mucho más grande. Consiguieron que la humanidad pudiera vivir años y años y esperemos que muchísimos más años en paz y con vida. Y lo más aterrador de esta historia es que los estadounidenses no sabían que estaban atacando a un submarino con capacidad nuclear. Pensaban que era un submarino más, un submarino con tripulantes normales y que no iba a pasar absolutamente nada. Ellos no tenían la menor idea de que estaban a punto y que estaban jugando con el futuro de millones y millones de personas. Y quiero que lo pienses así. Si Arkhipov hubiera sido más débil, todo esto, todo lo que estamos viviendo ahora, tanto tú como yo, todo este espacio verde, este espacio tranquilo, todo esto no sería nada más que un espacio muerto. Plantas muertas, animales muertos, personas con serios problemas de cáncer, serios problemas de malfunción, serios problemas respiratorios. Todo esto no sería posible gracias a una sola persona, a una persona con el temple de acero, una persona que se jugó su puesto, se jugó absolutamente todo, solo por una decisión, y la decisión fue acertada. Es literalmente ver cómo todo el mundo está en tu contra y tú simplemente dices que no, dices que tú estás no correcto. Y efectivamente lo estabas. Así que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si llegaste hasta el final del vídeo me gustaría que le dieras like, que te suscribieras, que comentaras abajo si conocías esta guerra y si la conocías la historia de Arkhipov
de Iván Arkhipov, la persona que literalmente te salvó a ti, que literalmente me salvó a mí y que literalmente salvó todo lo que ves a tu alrededor. Y sobre todo, muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo.